Hola, hola a todos, bienvenidos a este miércoles, el primer miércoles del otoño, parece, sí, el primer miércoles del otoño. Ya empieza a hacer frío en Santiago, este sol empieza como a calentar un poquito menos, pero tenemos a dos, o sea, me considero yo también, pero tenemos una gran invitada, la gran calidez humana del mundo de los headhunters, pero una gran colaboradora de no solamente la industria del reclutamiento, sino que es reconocida. Y me ha pasado, Ale, esta semana, oye, van a hacer una charla con Ale. Es reconocida por la colaboración dentro de la industria de capital humano, y eso inspira un poco el trabajo que estamos haciendo de poder conectarnos con actores de la industria para construir una industria mejor. Así que vamos a esperar un poquito porque vienen entrando ya. Saludos a todos. Hay una persona que está en otro país, pero estamos todos saludando. Estamos empezando esta mañana de conexión con el mundo de reclutamiento, que muchas veces ha sido injustamente criticado desde los procesos de, oye, no me mandan esto, no me mandan esto otro, no me avisan, etcétera, etcétera, pero ha sido quizás uno de los actores más impactados por el tema de la tecnología, por el tema de los cambios del mundo del trabajo, y a la vez más impactados son los que más conocen lo que pasa dentro de las empresas y lo que pasa dentro de los ejecutivos. Entonces, hemos instalado este ciclo de charlas desde la colaboración para compartir tendencias, compartir también miradas, más allá de ir detrás de la vacante. Ir detrás de la vacante es un resultado de todo lo que estamos conversando. Por lo tanto, queremos salir de ahí para entender un poco qué es lo que estamos buscando y qué es lo que estamos ofreciendo en el fondo. Porque yo creo que hay cambios, y yo tengo una teoría que no es una crítica, sino que es una teoría. Uno empieza a ver los avisos y todos buscan lo que saben que existe, ¿cierto? Buscamos tu gerente de recursos humanos. Mi gran inquietud, no es una pregunta a la Alex, sino que una inquietud al mundo: si buscamos lo que sabemos, ¿cómo vamos a encontrar algo nuevo? Lo dejo, lo dejo como interrogante, desde el sentido de que hay tantos skills quizás para ciertos espacios como estructurados, y se habla de la innovación, de la innovación y de la innovación. Es que qué espacio dejamos quizás para que las personas nos sorprendan desde lo que buscamos. Y así que eso, bienvenidos a todos. Yo tiendo a mirar para los espacios, pero estoy súper conectado con ustedes esta mañana, con mucha energía y con mucha calidez, con una gran amiga. Ya lleva como 12 años, 15 años, trabajando, 10, trabajando en el mundo de reclutamiento. También creo que le ha tocado vivir quizás todos los grandes hitos de evolución tecnológica, y tiene mucho que contarnos, mucho que compartir, así que aprovechemos también la conversación. Y yo voy a iniciar una primera pregunta, que quizás va al lado más personal, porque todos suponemos que Alejandra Cruzat es experta buscando ejecutivos. ¿Qué pasa cuando buscas otras cosas en la vida? ¿Es igual o es distinto? Esto igual, ¿Cómo de es hecho, el hunting en la vida real? mi marido dice que soy obsesiva. Entonces, cada vez que tengo que hacer algún tipo de búsqueda de lo que sea, incluso de un producto del supermercado, lo busco, lo googleo, de alguna manera llego a puerto y trato de hacerlo simple. Me conseguí un gato, adopté un gato hace un par de meses atrás y No, por eso que yo lo pienso que empieza a ser como un modelo mental, quizás, aplicado a todo, o no, porque finalmente te puedes volver loca. Pero yo creo que se yo nace. simplemente lo veo desde, desde el que busca con curiosidad, desde el aprendizaje, va a encontrar también ciertas cosas que son interesantes, y no lo mismo de siempre. Entonces, los voy a dejar. Vamos a hacer esta charla como en 3 sesiones. Esta introducción, la Ale va a hacer una presentación para como poner un contexto, y luego vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Les sugiero a todos los que vayan llegando, los que estén en el chat, dejar sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas, que creo que eh, está abierto, sí está abierto, y ahí pueden también votar por las preguntas que les parezcan más interesantes, y con la Ale después vamos a ir resolviendo las más votadas. Aquellos también que quieran aparecer en cámara para poder hacer en el momento de las preguntas, para poder hacer como una mesa digital y conectarnos más humanamente, solamente tienen que levantar la mano, y de ahí les vamos a liberar algunos recursos para que podamos hacernos más presentes humanamente, que es un poco el espíritu de People Planner, de no olvidar que siempre va a haber humanidad. Así que eso, Ale, bienvenida, disfruta la charla y te vamos a escuchar con mucha atención. Muchas gracias por Gracias. estar con nosotros. No, gracias a usted.
Bueno, gracias a todos los que estamos aquí hoy día reunidos para conversar un poco de las tendencias y también una vuelta en lo que está detrás de lo que ocurre en el mundo de los headhunters. Pero más allá de hacer algo tieso, o sea, traje ciertas pautas en el fondo de la presentación para que podamos revisar las tendencias y para que también podamos revisar el mundo de los headhunters un poco hacia atrás. Si se genera una conversación o se genera algo mucho más activo y lo terminamos movilizando un poco de lo que yo traigo estructurado, también siempre bienvenido. La idea es que sea un espacio rico para todos. No sé si se ve ahí la pantalla. Yo creo que sí. Perfecto, no se Bueno, ve. ¿Todos están viendo la pantalla de Ale? Sí. sí, ya, fantástico. Entonces, bueno, partir por el tema de las tendencias laborales, también siendo que nosotros somos una empresa de consultoría mayoritariamente enfocado a lo que tiene que ver con reclutamiento de profesionales, también una guía, porque muchas veces con los ejecutivos nos ocurre eh, que vamos a la marca equivocada, entonces también una guía de cuáles son nuestras marcas, cómo operamos, en qué target estamos, etcétera. Y antes de todo, decir que, bueno, ayer alguien de People and Partners, que todavía quiere avisarle a su tutora primero, pero ayer firmó carta oferta a una persona de People and Partners, así que hay una persona vuelta al mercado laboral como subgerente de procurement a nivel regional para una empresa retail. Así que cuando le cuente ya a la tutora, van a saber también los demás de mí. Volviendo a lo que estábamos revisando, un poco de nuestras marcas. Nosotros tenemos una serie de marcas enfocadas a lo que es reclutamiento permanente a través del cliente. Tenemos Page Executive, que son los directorios, los cargos en el fondo gerenciales, de gerencias generales, muy de primera línea, todo lo que se denomina el C-Level. Luego tenemos la marca Michael Page, donde yo trabajo ya hace casi 11 años, que está enfocada en cargos medios a gerenciales, gerencias hasta gerencias de primera línea, y Page Personnel, que es la unidad de negocio enfocada a profesionales de cargos medios, desde un analista, jefatura o primera sugerencia en el fondo de área. Nosotros como modelo de negocio trabajamos bastante diferenciados, o sea, cada una de estas marcas lo que hacemos es copiar cómo se estructura una compañía y tenemos finanzas, contabilidad, supply chain, ingeniería, marketing y ventas, recursos humanos, TI, legal, donde hay una contraparte o hay un consultor o un equipo de consultores que reclutan con la especialidad para esa división. ¿Ya? Entonces muchas veces nos conectamos con la persona que es la correcta o no, y somos alrededor de 100 personas hoy día en Chile, y por lo tanto cada uno con el ownership de sus propios procesos. Y luego tenemos Page Interim, que es a nivel profesionalizado y transitorio, eh, algo que es muy común en Europa a nivel de jefatura, gerencias, no solamente por reemplazos temporales de operarios o en el fondo de cargos más administrativos, que es bastante común, o sea, se utiliza como un formato normal de trabajo, y que se nos abrió, en el caso de Chile, que es bastante más resistente a este cambio, se aperturó como una gran oportunidad cuando empezó la pandemia, y personas con cargos más senior podían trabajar, por ejemplo, en estructuras de o jornadas más flexibles o por proyectos temporales, pero interesantes. Estamos hablando, no sé, un gerente de auditoría regional para una empresa proveedora de minería, o gerentes en el fondo financieros en proceso de crecimiento de algún rol donde la persona que estaba abajo no estaba preparada para asumir, y funcionaban como una especie de mentor acompañando a esa persona en su desarrollo durante el periodo. Outsourcing, también la nómina manejada a través de nosotros, y las compañías en el fondo consulting, que está más enfocada en el fondo a la tecnología, poniendo células ágiles y profesionales del mundo de la tecnología, y Page Assessment, que apoya en lo que tiene que ver más con talleres, evaluaciones psicológicas, evaluaciones psicotécnicas y otros procesos. Entonces, esta es nuestra compañía, como para poder darles un mapa. Yo trabajo en Michael Page, dentro de Michael Page tengo a cargo
divisiones como recursos humanos, supply chain, ventas y marketing legal, y también desarrollamos un área que es una división bastante específica, que está enfocada al mundo de la salud, ¿ya? Que es health. Luego ya entrando en materia, y como la parte que tiene que ver con las tendencias, quizás se ha visto bastante, pero también como el impacto a nivel de cómo ha ido cambiando. Octubre de 2019, cuando empezamos a hablar de trabajo remoto, producto de los movimientos sociales, teníamos en Chile, a través del Ministerio del Trabajo, un registro de un 1% de personas que trabajaban bajo la modalidad remota. Nosotros el año pasado hicimos varios sondeos en los Insights de Page Group, y uno de ellos fue a mediados del año pasado, donde empezamos a consultar a distintas empresas. Manejamos 60.000 clientes o empresas que participan con nosotros en diferentes estudios de opinión, que nos ayudan también a ver hacia dónde va no solamente lo que podemos ver del mundo, sino que también cuáles son las opiniones de los ejecutivos que están en las empresas. Y a través de eso, enfocándonos en la consulta de recursos humanos, un 80% de las personas que participaron de las encuestas nos comentó que tendría, o sea, que tiene el foco hacia estos modelos de flexibilidad, y donde el 3x2 y el 2x3 son los modelos que ocupan más del 50% de las opciones de las distintas compañías en Chile. Ahora, también existen los más radicales, el que no va a haber ningún día flexible, que pone un poco difícil la búsqueda de los candidatos porque ya está sentado a nivel de mercado. Otros de 4x1, 4 en la oficina o 4 desde la casa, y uno desde la oficina o desde la casa. Y las compañías fintech y startup, que fueron quizás las que avanzaron más rápido en el mundo de la flexibilidad laboral, y ya no hubo más oficinas, y existen espacios como coworks, donde hacen algún tipo de reunión, o incluso algún restaurante o café donde se reúnen de alguna manera más relajado, no tan oficina, o presentación. El foco se dio... Ale, ¿Sí? no, solamente quiero hacer una pregunta respecto como esta forma de trabajo, ¿ustedes ven que avanza, retrocede o hay una evolución como observable en el fondo como de las cifras fijas? No sé qué pensáis tú en el fondo, porque yo a veces pienso que hay gente como que se está devolviendo, pero de a poquitito para que no se note. O sea, yo creo que eso está, o sea, en la declaración de intenciones el 80% dice que va a moverse hacia un espacio flexible. Pero en la práctica, claro, existen resistencias, existe todavía mucho la cultura del control, y algunas compañías pasa al revés, como que se han resistido a la flexibilidad y de alguna manera se han encontrado con escenarios donde hoy día estamos en un mercado de candidatos, o sea, el candidato define dónde va a trabajar, y, o sea, 10 de 10 preguntan en la sala de entrevista cómo es la modalidad de trabajo y deciden si participar o no del proceso. Por lo tanto, han forzado a que, no sé, quizás empresas que tenían 4 desde la oficina y 1 desde la casa, hoy día incluso hayan flexibilizado a 2 desde la oficina y 2 desde la casa. Entonces, también se ven un poco más arrinconados, porque el mercado está funcionando de esta manera, y de alguna forma voy a perder talento si es que no entro en ese ciclo. Bueno, el foco es lo que estaba diciendo antes, el resultado de la productividad, si tienen que volver o no los trabajadores a la oficina, por los temas también de los distanciamientos sociales, la seguridad, la vacunación, qué pasa con el engagement. También a nivel global ha habido también fuga de talento relacionado a no tener esta conexión con el resto de mis compañeros y en el mundo del trabajo, hasta dónde la flexibilidad, y es algo que no solamente en Chile, sino que en todas las oficinas de Page Group mundial están con el mismo dilema en las empresas, incluso en Estados Unidos, la gente que no quiere volver a la oficina, y que las compañías están viendo ahí de qué forma puedo llegar a un trade-off entre el candidato y también el alineamiento que tengan las empresas.
El área de personas, bueno, ha trabajado desde el movimiento social, la pandemia, al 200%. Se ha hecho un área muy crucial dentro de las compañías, con un marco legal que cambia todos los días, todo el tiempo y tiene nuevas interpretaciones. Ha tenido que trabajar fuertemente la comunicación interna. En este sentido, cargos de comunicación interna que quizás no tenían la relevancia como a nivel de la estructura, siempre era un cargo como de analista, de coordinador, ha destapado en el fondo nuevas necesidades de gerencias de comunicaciones internas entre las organizaciones, el trabajo sobre la retención también, o sea, los beneficios que se venían dando toda la historia de las compañías, también han tenido que reinventarse, están en un proceso de reinvención a nivel de todas las organizaciones, y hay mucho trabajo en relación a cómo atraemos, ¿ya? Y el otro punto, la humanización de los espacios tecnológicos. Quizás hace unos años atrás los candidatos y los clientes se resistían mucho a esta entrevista a través del computador, de video, digamos. Se ha dado mayor efectividad en las reuniones, o sea, mejor control de los tiempos, mayor capacidad también de conocer personas, se ha humanizado mucho más este espacio, o sea, pasan tus hijos, uno también como que relajó el outfit, también como se viste, pasan un montón de cosas dentro de lo que ocurre con las pantallas, también mayores espacios de conversación, uno ya, la familia que quizás la tenía fuera, y hacía esto Skype en ese tiempo súper estructurado, hoy día tenemos mucho más internalizada esta forma de trabajar o de reunirnos a través de las cámaras. También se pierde parte, o sea, hace no mucho tiempo empecé a trabajar con una compañía y la chica de recursos humanos me dice, necesito que busques mi reemplazo, y dije, pero ¿cómo te vas? Y me dice, sí, de prenatal. Como yo veo desde aquí hacia arriba, nunca me di cuenta que ella estaba embarazada. Y me dijo, bueno, me ha pasado durante toda la vida. Entonces también perdemos algo, pero ganamos otro tanto, ¿ya? A nivel, veo a alguien que está levantando la mano, Tomás. Javier Morales. No sé si tiene alguna pregunta. Si no, me interrumpe. Pero bueno, a nivel de mercado laboral, parte de las cosas que se pusieron arriba de la mesa, esta encuesta es de mediados del año pasado, donde ya se ve esta tendencia, esto está un poquito más fuerte, más revisado también por las áreas, pero en la falta de candidatos, y en la falta de candidatos con las competencias de tecnología que ya se está requiriendo, o de modalidades, modos ágiles de trabajo, también se empezó a buscar el talento sin fronteras, la educación sin fronteras, empezaron a aperturarse también estos espacios, y aunque no es la mayoría la que se enfoca en este tipo de procesos de búsqueda de talento, sí teníamos aquí trabajadores en la empresa que ya estaban prestando servicios desde afuera, algunos que estaban considerando la contratación y trabajando bien con las áreas de legal para ver cómo ejecutarlo de manera correcta, viendo los temas de doble tributación y demás, en fondos que sean relacionados a esto, y otros analizando las políticas del talento. Solamente hacer un stop porque la gente me está retando aquí que la Ale dijo levantar la mano y sí escuché, pero no hay nadie con la mano levantada. Entonces, ¿alguien está con la mano levantada? Porque me están diciendo... Ah, No, lo de las cámaras, a ver, lo de las cámaras lo vamos a mostrar al final, pero ustedes pueden levantar la mano y decir su pregunta por audio. Todo lo de las cámaras y la mesa digital lo vamos a hacer en la conversación, pero para levantar la mano, ustedes saben lo que tienen que hacer, poner la manito abajo, que dice la manito amarilla, y activarla, y a nosotros nos va a salir acá una mano, una notificación, y la Ale la va a responder. perfecto. Bueno, y a nivel de los mix de trabajo, lo que estaba comentando antes, pero aquí más claro y estructurado de cómo se ha ido manifestando en las compañías. Los dos modelos de trabajo, aquí el 26 y 29%, que tenían que ver con este 3x2 y 2x3. Luego marca el 13%, el 100% presencial,
dicen con flexibilidad para trabajar teletrabajo, pero cuando uno pregunta de qué manera es esa flexibilidad, es con pedido, con solicitud a la jefatura, cargos demasiado puntuales, con alta restricción. Después tenemos el 100% de trabajo sin oficinas, con el 11%, un día de trabajo presencial, y acá 4 días presenciales y un día de teletrabajo a la semana. ¿Ya? A raíz de esto mismo, del trabajo remoto, viendo un poco la tendencia, y quizás como lo que decía Tomás, como la parte de la resistencia, aun cuando en empresas todos, independiente del cargo que tuvieran, pudiesen trabajar de manera presencial, hay un 13% de las empresas que participaron de nuestro sondeo el año pasado, que dicen que en el fondo dejarían un porcentaje de personas que pueden trabajar remotamente sin que lo pudiesen hacer, ¿ya? Aunque la gran mayoría lo hace transversal a toda la compañía. Luego, y esto sí fue importante dentro del año pasado, porque previo a que se comenzara a discutir, lanzamos este sondeo también a las mismas empresas. Hablamos sobre el tema de la flexibilidad laboral relacionado a acotar las horas de trabajo de las 45 a las 40 horas. Y acá tenemos un poco el mundo de cómo nos respondieron, donde ya un 18% de esas empresas que habían participado ya habían implementado la jornada de las 40 horas, incluso algunas con un poquito menos, como, no sé, el caso de People and Partners, que trabajan, no sé, de lunes a jueves y no el viernes, y así en el fondo mix de trabajos de media jornada, salidas más temprano los viernes, e incluso reducción de jornada de lunes a viernes. Luego, una porción importante que no lo tenía en carpeta porque no estaba dentro de la agenda, que no se cerraba a poder revisarlo y evaluarlo, y un 39% de la muestra que no iban a implementar absolutamente nada hasta que no hubiese una ley que les dijera lo contrario. Bueno, hoy día, y lo que decía un poquito antes, estamos sumidos en un mercado de candidatos. ¿A qué nos referimos en el mercado candidato? Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, que no sé, entré por el Artes y Letras y mandaba a la casilla 13 de Santiago un sobre y terminaba participando en un proceso de selección. Luego la empresa te llamaba y te decía, has sido seleccionado, te decía día, hora y todo, como tú ingresas a la compañía. Hoy día, bueno, esto viene cambiando hace varios años, pero a nivel de un cambio donde el candidato pone las condiciones. El año pasado, con la Asociación de Postulaciones de Trabajo en línea y todas las páginas web de las empresas que hacemos reclutamiento, tuvimos una baja de un 35% de las postulaciones de las vacantes abiertas. Una baja súper importante en términos de los candidatos que participaron de los procesos. Tuvimos bastantes dificultades porque muchas personas emprendieron y no solamente tiene que ver con los bonos, en algunos casos sí, los retiros de las AFP fueron un impulso que ayudó a generar sus propios negocios y después en sus propios negocios, ya sea en lo que sabían hacer desde su formación profesional u otro hobby que lo desarrollaron bastante bien, hoy día son personas que han tenido muy buenos resultados, una persona que generó una empresa, por ejemplo, de inteligencia artificial, y le ha ido increíblemente bien, y hoy día no están buscando volver a este paraguas corporativo organizacional, y tenemos menos profesionales a nivel de mercado postulándolos. Después tuvimos, bueno, a niveles de operarios o de oficios, una restricción mucho mayor a ese tipo de candidatos. Nosotros no hacemos búsqueda en esa línea, pero sí muchos clientes nos pedían apoyo o dónde poder buscar o de qué manera, y estuvimos ahí colaborando una red importante de cómo a través de redes u otros referidos, bonos y demás, podíamos hacer a esas compañías
atraer personas de oficio para poder continuar la operación. Y también, bueno, el otro día salió en el financiero el promedio salarial, que hoy día está en los 590.000 pesos brutos, y en algunos casos la falta de operarios tiene el precio que se requiera para hacer funcionar una empresa. El mercado se comportó absolutamente transaccional. El año pasado, de hecho, estuvimos trabajando mucho a nivel de la industria también, el tema de las contraofertas, candidatos en el fondo que participaban en procesos con empleo o algunos sin empleo, pero que estaban pasando también por múltiples procesos laborales, donde en el momento de la contraoferta 8 de 10 candidatos eran contraofertados y 4 de 10 aceptaban la contraoferta. Son 40% que aceptó la contraoferta. Eso implicó en términos de salario alrededor de un 30% más en el tema de retención, y además algo que no era muy sustentable, que no es muy sustentable, la verdad, en el tiempo, relacionado con crecimiento de cargo exponencial, o sea, de una jefatura a una gerencia, o desmarcándose de las bandas de equidad interna dentro de las organizaciones. ¿Qué ha implicado esto para la empresa? Un poco lo que decíamos recién con Tomás, las compañías que no han querido flexibilizarse, y la flexibilidad como flexibilidad, ¿no? Tienes un día fijo en que tienes que ir de tal a tal hora, eso es flexibilidad. Flexibilidad más abierta, con ciertos parámetros, pero mucho más abiertos. Han hecho que las compañías tengan que robustecer sus ofertas de valor, los planes de carrera, los beneficios, trabajar su marca empleadora, y en el fondo subirse arriba del carro de estos nuevos, que todavía estamos en un proceso de construcción. O sea, la nueva normalidad todavía no la hemos terminado de normalizar. Ale, Sí. una pregunta. Esta como apertura de posibilidades, porque en el fondo es flexibilidad abierta, semiabierta o lo que sea, ¿hace el trabajo más complicado para ustedes? Desde el perfil, por ejemplo, como Sí, desde o sea, desde la gestión de perfil, en el sentido que siento que te están agregando como atributos como al mapa general, por decirlo así. exacto, o sea, hoy día en términos de los beneficios, o sea, de la flexibilidad, es casi como un derecho adquirido. Entonces, los candidatos te van a preguntar si es que la empresa tiene o no horario de trabajo, qué viabilidad hay de trabajar 100% remoto, te van a preguntar por la preocupación en términos de la salud, o sea, viene una serie de nuevos requisitos que tiene el candidato, y hay que explicárselo a la empresa, que muchas empresas creen que en el fondo uno le está poniendo una barrera, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es transparentar la realidad, porque hace los procesos más difíciles, genera que los tiempos también se alarguen en la búsqueda de personas para las distintas compañías. Y claro, o sea, Como que siento que las ecuaciones van a ser más complejas en el sentido de las distinciones y precisiones. Nosotros acabamos o sea, en LinkedIn hicimos como estos pequeños pulsos, y una de las preguntas que hicimos es si las personas consideraban que un ejecutivo me refiero a posición ejecutiva, a futuro podía tener uno o dos trabajos. Puede ser uno más grande, otro más chico, no sé qué. Y el 63% ya declara que sí, en el fondo, y algunos ya declaran, eso ya lo estamos haciendo, en el fondo. Eso igual empieza a cambiar el mapa de cómo nos relacionamos, el mapa también de las negociaciones, porque en el fondo tú tenías un espacio por acá, otro espacio por acá, y es bien interesante en el sentido que es bien interesante y complejo a la vez para ustedes mover esta perillita en el fondo. exacto, y también la expectativa, o sea, la expectativa de candidatos en términos de cómo se tienen que acostumbrar o subir al carro de estos tiempos, y en el fondo el salario. Entonces, entre el salario y el seniority del candidato,
se ha dado esto de, por ejemplo, un ejecutivo súper senior, pero con una media jornada o con 2 días de trabajo en esa organización, con un sueldo también acorde, y luego ese mismo ejecutivo trabajando el resto de los días o en un proyecto propio o en otra compañía. O sea, es algo que se aperturó desde el primer año de pandemia, pero que hoy se hace mucho más viable. Y que también Perfecto. proponérselo a la empresa está mucho más abierto. Antes eso era bastante difícil, encontrar jornadas Lo parciales. que pasa es que la diversidad ya no solamente se va a dar quizás por espacios como personales, sino también se va a dar por los espacios, libertades, horarios, etcétera, etcétera. Y es un juego bien interesante. Voy a solamente compartirla a todos, que vamos a tener cambio de futbolistas, por decirlo así, porque va a entrar Janet a hacer el tema de las preguntas, simplemente porque yo no estoy escuchando bien algunas cosas, para fortalecer la conversación. Yo voy a estar aquí todavía, pero en cualquier minuto va a aparecer Janet para... Ahora ya no es una mujer poderosa, son dos mujeres poderosas, y el cabro chico se llama... Ella es lo máximo. Pero solamente para avisarte porque va a aparecer ella. No. Buenísimo. Sigo entonces por aquí y ahí cuando aparezca seguimos el ritmo de lo que me dice. Entonces, bueno, y aquí está un poco plasmado lo que estaba diciendo antes, o sea, en la sala de entrevista tenemos un mercado reactivado, o sea, todo lo que el mercado no contrató durante su primer año de pandemia, que en verdad fue muy restrictivo, el año pasado se desató, quizás no se desató en el tipo de candidatos o la tipología de candidatos que existen en el mercado, o sea, pedían, por ejemplo, no sé, un candidato con X experiencia, poca, con 10 años de Power BI, cuando Power BI prácticamente no existía, o sea, no existía, gente en el fondo de change management con experiencia robotizando empresas, que tampoco era algo que realmente hayamos tenido candidatos, o sea, llegar a una terna bastante difícil. Entonces se dio también esa como disfuncionalidad de el mercado lo que quiere o necesita y el candidato, y ahí viene todo lo de upskilling y reskilling, o sea, como de readaptar nuestras competencias para adaptarnos también a las necesidades del mercado. Mucha demanda de candidatos, pocas postulaciones, talento con la demanda de flexibilidad, las retenciones y las contraofertas, empresas que proponen un modelo de trabajo, candidatos que quieren otro modelo de trabajo, o sea, todavía en el proceso de que estamos conversando. Muchos también en la cultura de control tenían artículo 22 y decían, no, trabajas de 9 a 7, y en verdad no hay horario, es cumplimiento, es objetivo, también de alguna manera dio vuelta para que eso se fuese dando más natural en el mercado, y bueno, culturas de control con adversidad al cambio. ¿Ya? Este punto quizás tiene que ver como más con lo que quizás decía Tomás de los gestantes y con la sensibilidad que está detrás de nosotros. Eh, yo creo que la mayoría, si no todos, los que trabajamos en esta industria, trabajamos por vocación, o sea, y con un foco de cambiar la vida de las personas. A veces parece un enigma lo que nosotros hacemos, pero la verdad no lo es tanto. Sí, es un trabajo difícil desde el otro lado, porque trabajamos con expectativas, vendemos en el fondo vacantes de trabajo, hay emociones, hay sueños detrás de todas esas vacantes de trabajo, y todo nuestro ecosistema está rodeado siempre de personas. Nosotros no vendemos un yogur, por decirlo de una manera burda. Entonces, nuestro servicio piensa, siente todo el ciclo, y nosotros también, humanos también, también sentimos, y también nuestros celulares. Yo le contaba a Tomás, en algún minuto yo tuve que dejar el celular y comprar un despertador de esos antiguos, porque toda la noche se prendía con más de 200, 300 mensajes por el LinkedIn interno, mientras que también ocurría lo mismo con el mail de la oficina, y al día siguiente yo partía, y hoy día también, partía con 1300 mensajes por responder, y yo decía, mi capacidad humana me encantaría poder darla a las 1000 personas que quieren una reunión, pero a veces es realmente imposible. Hola Janet, perdona. Estás en mudo.
estaba tan de observadora. Oye, Ale, en primer lugar, 1.000.000 de gracias por tu tiempo. Bueno, estaba acá desde el principio, tan importante para nosotros tenerlo a ustedes participando y haciendo comunidad, así que un abracito desde lejos, pero muy cercano. Y bueno, continúa con todo lo que estás planteando, que tenemos muchos puntos convergentes y que vamos a resaltar y bueno, y ver, abrir el conversatorio. Así que sigue nomás adelante con lo que estás diciendo. En este punto quizás lo han visto también ya las partners, pero un poco como uno, como headhunter, qué grillas está mirando detrás de estos procesos. Entonces, siempre tenemos lo que denominamos el técnico. O sea, cuando uno ve un aviso y dice, reportando a principales responsabilidades serán, formación, años de experiencia, etcétera, que es el descriptor de cargo, lo que está en la publicación. Pero luego esto es como una cebolla donde uno va capa a capa, llegando al centro y necesitamos la figura completa. Cuando alguien externaliza un proceso con nosotros, nos va a pedir Superman, nosotros tenemos que dar los argumentos y la consultoría relacionados a lo que realmente podemos encontrar en el mercado o cuánto de lo blando y cuánto de los temas duros técnicos juegan en este rol para poder hacer una contratación y apoyar en que esa búsqueda haga match en lo que busca el cliente y lo que busca el candidato. ¿Ya? En términos de remuneración, de motivaciones, de clima, desarrollo, etcétera, y todas esas cosas se conjugan en una búsqueda de un candidato. Luego, las competencias blandas relacionales, que no existe nada ni bueno ni malo, de hecho no existen candidatos buenos ni malos, ese es como el lema nuestro desde que hemos trabajado toda la vida. No existen ni candidatos ni empresas buenas ni malas, sino que candidatos y compañías para distintas personas. Por lo tanto, yo puedo tener no sé, un caso de un contador donde yo necesito que en su rol sea un auditor y un compliance, donde necesito que sea muy estricto y menos relacional, y puedo tener otro contador de presupuesto que ve una compañía de consumo masivo, donde la mayoría del presupuesto está en las áreas de marketing y necesita ir haciendo control cuando vienen estas campañas, necesito que sea cercano, necesito que financieramente le haga al comercial ver de una manera amable los temas presupuestarios. ¿Ya? Entonces va a depender de eso. Luego la cultura, que tiene que ver con lo que se respira en la empresa, ese ADN, quiénes somos, y esas compañías pueden ser súper diferentes. Yo me puedo ir a una empresa de servicios financieros, estructurada, formal, etcétera, y pues me puedo ir a una empresa de telefonía, no sé, tipo WOM, absolutamente desestructurada, que a lo mismo, el tatuaje, cómo me he visto, quién soy, qué edad tengo, todo lo demás. Que compañías que permiten el crecimiento por meritocracia, compañías que cada vez que hay que buscar el talento lo traen desde afuera, no existe movilidad, que se tratan de don ustedes, y hay una pirámide en el fondo como de distancia, y otras que son súper transversales y cero jerárquicas, pero hay candidatos que se sienten incómodos en una y en otra. Entonces, lo que yo digo, sin que nadie me malinterprete, pero lo que yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, el mono al árbol y la rana al agua. Entonces, ¿qué pasa si yo los cambio de hábitat? Se me van a morir, porque no van a tener lo esencial para poder sobrevivir dentro de ese ecosistema. Entonces, tenemos que ocuparnos de que el ecosistema donde vamos a poner a esta persona, con lo que quiere, con lo que busca, con lo que sueña, donde puede desatar su potencial, también sea el lugar correcto. Y lo mismo en el ecosistema, que no va a tener cómo nutrir a esta persona en un lugar que no cuadra y termina en el fondo expulsado. O el candidato se va o la compañía también lo hace salir. Entonces eso es súper relevante cuando nosotros estamos haciendo una búsqueda y también damos vuelta mucho en qué realmente te motiva, porque todos tenemos muchos motivadores, a veces todos, o sea, muchas veces todas, pero los puntuamos de manera distinta. Entonces puede ser que yo quiera clima, plata, desarrollo profesional, empresa socialmente responsable, y una serie de flexibilidad laboral, y los voy a puntuar de manera diferente. Entonces voy a cuadrar más o menos con lo que también esa oferta de valor que está construyendo la compañía. Después tengo el jefe.
y acá en el fondo viene mi segundo ecosistema, y también que vuelve a pegar sobre las habilidades blandas que tiene este personaje. El jefe es, no sé, controlador, su cultura, aunque esté en una cultura más amplia, es jerárquica. ¿Qué características tiene que tener esa persona para poder también convivir con ella? Y luego, lo polémico en el fondo, que tiene que ver con lo que nosotros denominamos el currículum invisible, que es cuando aparecen todos los discriminadores de género, raza, religión, segmentos socioeconómicos, grupos etarios, etc. En general nosotros no trabajamos con ese tipo de compañías, no están en nuestro scope, tendemos a trabajar con las multinacionales del grupo, donde eso no es tema. De hecho, he tenido candidatas que en un examen médico salió embarazada, me llaman de recursos humanos y me dicen, Alejandra está embarazada, y yo me quedo pensando qué va a ir a pasar, qué seguirá ahora en esta conversación. No, y te pido que la frenes porque mañana tiene rayos, y como está embarazada, y he sido la cigüeña también de un montón de mujeres, y que después nuestros clientes han contratado y no hay preguntas relacionadas a eso, los clientes que piden que por favor el candidato vaya sin edad, clientes que en el fondo tenemos acuerdos hace bastante años, una de alcohol, por ejemplo, donde no puede ir con dirección, ni otras cosas que en el fondo vayan diciendo segmentación socioeconómica, pero también hay que estar preparado para eso como empresa. O sea, también tiene que ver también con ese entorno. O sea, si yo me declaro diverso y en verdad no tengo el entorno diverso, de nuevo, no voy a tener el ecosistema para mantener a esa persona. Pero sí existe, cada vez menos. Yo me acuerdo cuando yo partí hace 15 años en reclutamiento, que era importante temas, no sé, de apellido o por alguna religión no lo contrataban en alguna compañía. O sea, salían esas cosas que además no es nuestro espacio en una sala de entrevista de preguntarlo, a no ser que la persona lo considere importante y que tenga que ver con su red y cómo desempeñar su rol, pero no en relación a hacer una contratación o no hacer una contratación. Bueno, y finalmente, como el último punto, LinkedIn no siempre se usa de la manera más adecuada. Y en algún minuto puse unos tips en LinkedIn, pero están atrás, que yo creo que se perdieron. Una de las cosas importantes es que en vez de conectar a las personas de reclutamiento, o consultoras, los sigan. Siempre hay un botón de seguir. ¿Y por qué? Porque muchas veces tratan de conectar con esas personas y esas personas, no sé, ya no tienen cupo. En LinkedIn mío, por ejemplo, tú puedes conectar hasta 30.000 personas. Entonces, si alguien me manda un invite, yo no lo voy a poder aceptar, porque ya LinkedIn no me permite aceptar más personas. En cambio, si ustedes ponen seguir, pueden tener acceso a todas las publicaciones que yo o cualquier otro recruiter esté haciendo, y además, al hacer comentarios y todo lo demás, van a poder entablar conversaciones sobre esa conversación, o dejar algún número, o dejar algún tipo de contacto que nos movilice a conectarnos de una mejor manera. Después, utilicen cuando van a conectar más hacia el mundo corporativo. O sea, si es una persona de reclutamiento de una empresa, un invite ya más dirigido y con un mensaje personalizado, y también en las redes, que les pueden impactar mucho más a ustedes en relación a sus temas de interés, tipo de compañías que les gustaría trabajar, tipo de conexiones con las que pueden aprender y trabajar en el fondo es y cuidar mucho la red social LinkedIn con el uso laboral y los cuidados. Muchas veces hemos tenido compañías que googlean a los candidatos y salen comentarios, no sé, políticos agresivos, contra alguna empresa, que en el fondo, de alguna manera, sin uno tener interiorizarse en la persona, lo primero que te sale es un juicio relacionado a es conflictivo, genera polémica, tiene emociones negativas, etc. Entonces, también yo creo que eso es fundamental. Eso. Lo traje así general, una pincelada un poco por varios lados, y ver ahí con ustedes
lo que me quieran preguntar, abierto. No te escucho, Janet. Me pasa siempre que apago el micrófono me quedo apagada. Oye, Ale, bueno, hay hartas preguntas, qué rico, y hay hartas personas también. Ajá. Bueno, voy a participar un poquito más en esta parte porque Tomás está súper resfriado, espero que no sea COVID, está súper constipado, entonces le cuesta hablar y además por su sordera no puede que no escuche tanto también, porque uno siempre cuando está resfriado como que pierde no solamente olfato, sino que también un poco de oído. Bueno, pero nos va a ir ayudando, por ejemplo, ahí está Cristian, en este minuto que pueden pedir, yo creo, el upgrade para salir en pantalla todos los que quieran, nada más que tú así puedes sentir a la gente más cerca, y eso lo va a ir haciendo Tomás. Yo quiero, en primer lugar, agradecerte, aparte de lo que te dije al principio, los contenidos de tu presentación, porque creo que está muy en línea con lo que nosotros vemos. Los consultores tenemos el privilegio, yo creo, de ir un poquito más adelante, porque estamos siempre en conexión con muchas empresas, mucha industria, mucho contenido. La verdad que uno es un privilegiado. Entonces tú hablaste harto respecto al tema de la presencialidad, que creo que es un tema hot hoy día, y ahí te quiero preguntar además algunas cosas, pero lo primero que quiero resaltar, sobre todo yo sé que la gran mayoría de los que están acá son personas que están en transición, ¿ya? Con nuestros ejecutivos fundamentalmente, y tú sabes que siempre en el proceso nosotros le insistimos mucho, en un proceso de entrevistas, como que pierden como su capacidad o su valoración y se sienten que tienen que ser aprobados por todo y se olvidan que ellos también están seleccionando, ¿ya? Que ellos también, desde que parte el proceso, la primera llamada, el research y qué sé yo, ellos tienen que ir también viendo qué les parece esta realidad que les está llegando, la calidad de la entrevista, ya para qué, si cuando llegan a la empresa, también tener buenas preguntas y ir apreciando si en la empresa son las personas que coinciden. Entonces, cuesta que crean eso, pero me gustó mucho escucharte hoy día y lo dijiste como 3 veces. Es como que yo escuché como 3 veces que el candidato la está llevando. O sea, el candidato es el que está poniendo las condiciones o las exigencias, y eso es muy power, porque fue gracias a los millennials, ¿no es cierto, Ale? Cuando empezaron a decir, oye, ¿y ustedes qué compromisos tienen con el medio ambiente? ¿Qué compromisos tienen con la responsabilidad social? Y qué sé yo, que las empresas empezaron a ver que si no tenían esas cosas, no captaban, ¿no es cierto?, esta generación. Entonces, yo quiero que refuerces cuáles serían aquellas cosas que los que nos están escuchando, ellos tienen que ser poderosos en eso, o sea, no perder lo que ellos realmente están buscando, cuáles son las cosas que nosotros muchas veces les decimos que hoy día son ambientes muy plásticos, donde hay que ser muy creativo, ¿ya? Y hay que buscar distintas formas si es que a uno le parece la otra opción, y hay como dificultades de renta y qué sé yo. Pero en esto de que el candidato, comillas, la lleva, ¿cuáles serían las cosas, Alejandra, que él tiene que exigirlas o tiene que ponerlas claramente frente a la mesa y no tener temor de que si plantea esas cosas va a perder la posibilidad del trabajo? Yo creo que tiene que ver mucho más con que tiene que ver con esas motivaciones. Que de hecho, nosotros en la sala de entrevista de repente estamos preguntándoles, ¿qué te motiva? No, el desarrollo profesional, renta. Si es renta, el punto renta tiene que estar porque también es lo que nosotros nos hace poder manejar mucho mejor. O sea, nosotros vamos a ser embajadores del cliente y embajadores del candidato. Entonces, si a mí el candidato me habla de desarrollo profesional, después yo voy, le vendo un proyecto con el tremendo desarrollo profesional y su motivación era, no sé, renta, yo tengo que entender bien qué es lo que realmente quiero. Después, en el proceso, tener claro qué es lo que yo realmente sé, qué es lo que a mí realmente me interesa saber o hacer, y dónde tengo competencia. Entonces, hemos tenido posibilidades, por ejemplo, de una abogada, de decirle al cliente, mira, aquí tengo un fuera de la caja, y poner una persona, y hoy día es la gerente general de una empresa de energía que se llama EDS. Entonces, y poner una persona que quiero ser gerente general, y me gusta, y tengo esta visión, y hoy día sentada a la cabeza de esa organización, y funciona ella
Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sé? ¿Dónde tengo competencias de aprendizaje? ¿Qué cosas me interesan? Y tener súper claro mis motivaciones. Cosa que también estemos todos alineados, porque al final, en todos estos procesos, terminamos todos haciendo una vuelta más larga y después también muchas veces uno dice ya, ¿y qué querrá esta empresa? Y me voy a disfrazar de lo que quiere esta empresa. Y de alguna manera es como lo que yo decía del mono, el árbol y la rana al agua, y los voy cambiando y finalmente chocan, se sienten incómodos, la compañía los expulsa, ustedes se sienten expulsados, o sea, y las relaciones no funcionan. Entonces, eso es súper importante. Súper. Oye, bueno, eso refuerza mucho y el mensaje para todos los que nos están escuchando, que otra cosa que nosotros le insistimos y el trabajo fundamental, el tema del propósito, o sea, el tema de busca un trabajo que a ti te dé sentido. Entonces, cuando preguntamos por motivaciones, no caemos en esos lugares comunes del desarrollo profesional o de la renta, qué sé yo, sino que qué es lo que realmente te enciende, cuál es tu propósito, qué es lo que realmente quieres buscar. Tu respuesta refuerza eso. Tenemos varias preguntas. Bueno, qué rico que está Cristian y Marcel, aquí pidieron cámara, pero yo ahora me voy a ir al sector de preguntas, ya, porque todas las preguntas vayan poniéndola ahí, por favor. Y bueno, Claudio Toledo parte con una pregunta que es un tema que yo quería ver si alcanzábamos a tocar después como más genéricamente, además que yo ahí tengo también algunas preguntas o cosas para compartir en el tema de la presencialidad, pero Claudio aquí se dirige al tema del teletrabajo en relación con los sindicatos, o sea, cómo tú observas que se ha compatibilizado el teletrabajo con la negociación de los sindicatos, quienes apunten a que el teletrabajo contribuye a la precarización del trabajo. Esa es la pregunta de Claudio. Después seguiremos con las de la Alejandra y otras que se han sumado a Alejandra. Yo no soy la experta en temas de relaciones laborales, pero hace poco, y existe la cápsula y está, te la puedo compartir, hicimos un webinar con Lisama. Lisama es un estudio de abogados súper conocido en el mercado, o sea, en lo que tiene que ver con laboral, y el abogado que se encarga de las relaciones laborales con la mayoría de las empresas industriales, minería, energía, etcétera, comentó que han funcionado, o sea, que en el fondo no ha tenido ningún impedimento el trabajo con las relaciones laborales, se ha extrañado un poco, decía, el cigarrito y esa cercanía que se daba como en los espacios abiertos, pero especificó paso a paso cómo iban los temas de relaciones laborales y desde la perspectiva de lo legal, y lo hizo bastante bien, así que te puedo compartir eso porque yo no me toca negociar directamente, pero sí sé a través de ellos que ha funcionado bastante bien. Bueno, yo quizás por ser más vieja y tener varios kilómetros de negociaciones y trabajo con sindicatos, yo le diría a Claudio y a los que, no sé, pues, le interesa este tema, es que los sindicatos yo creo que son súper válidos como hayan sido como interlocutores ya de conversaciones y canales. Yo los aprecio mucho, no soy de ninguna forma contra sindicatos, pero creo que son organizaciones que no son muy sustentables a futuro, en primer lugar, ya porque el mundo va a una cosa mucho más individualizada, en fin. No obstante eso, que podrá ser a más largo plazo, los sindicatos justamente buscan su sustentabilidad y en el fondo son, en el buen sentido de la palabra, como una empresa. O sea, ellos tienen que captar socios y por lo tanto los sindicatos siempre van a ir levantando las necesidades de sus socios. Entonces, en la medida que, de hecho ya se ve que en las funciones que son presenciales, que son operativas y que tienen menos acceso a lo remoto, ya se están levantando como solicitudes de que esas personas deberían tener un sistema de turnos nuevo que les permitiera a ellos también optar a estar en su casa y teletrabajar, ¿ya? Entonces, yo le contestaría a Claudio que en la medida que las personas que están asociadas a los sindicatos, que recordemos que es una proporción menor, pero existe, ¿qué es lo que les va pasando a ellos con el teletrabajo? Es lo que los sindicatos van a ir naturalmente representando y tratando de satisfacer esas necesidades. Agregaría lo que tú dices, Ale. Vamos con Octavio. Octavio, oye, el sistema de las preguntas es que si ustedes pueden ir anotando su pregunta nueva o votando por alguna pregunta. Entonces esto hace que las preguntas vayan teniendo un grado de priorización, porque como son tantos, si no, no podríamos contestarlas todas, así que vamos contestando las que tienen como más
más votación. Por lo tanto, ahora pasamos al segundo lugar, una pregunta de Octavio Navarrete. Ale, ¿cuál es tu visión del mercado del trabajo? Chuta, se me movió la pregunta. Para los sub 50, sub 60, a nivel de Page Executive y Michael Page. Tema generacional o tema de edades. Esa es la pregunta que se nos viene casi en todas las reuniones. La verdad es que el mercado al revés, o sea, en algún punto de la historia y previo a esto, ya ese mercado estaba súper abierto. ¿Por qué? Porque teníamos a los millennials y con el discurso en el fondo de la flexibilidad del trabajo, del año sabático, toda esta estructura que fue migrando hacia en el fondo personas que tuviesen mayor conocimiento, seniority, y además mucho más estabilidad y se proyectaran más tiempo en las compañías. Porque una compañía que tiene una persona por un año es un gasto y no una inversión, porque es el tiempo que se demora la persona en hacer el cargo para el cual fue contratado. Entonces, abierto absolutamente, o sea, yo he contratado y todos nosotros tenemos un porcentaje bastante alto, que está entre los 40, los 50 y tantos, en los 60, en algún minuto tuvimos una persona que nos pidieron un asesor, y ojalá estuviese como pasado los 70 años, le ofertamos, al final el señor no quiso tomar la carta oferta, pero hemos tenido la posibilidad con mujeres que están embarazadas, o sea, no existe. No, yo creo que hay Ale, que entre todos y en nuestras mentes borrar esos límites, porque al final esos límites están en la mente de las personas. Hoy día y en el mundo del trabajo que estamos, yo creo que no hay barreras para nadie si es que no están en la cabeza, ni generacionales, ni sociales, ni de edad, ni de nada. Así que hay que abrirse a eso. Nosotros siempre hemos sido súper pre trabajo de gente mayor, por así decir, porque tiene también muchas buenas cualidades, como tú mencionaste algunas. ¿No? Y además que también tiene que ver con puros juicios, que tiene que ver mucho con juicios, porque al final que las mujeres son sentimentales, que los hombres son calculadores, que el señor, los que tenemos más de 40 y 50 y 60 y somos mañosos, al final todas esas características tienen que ver con las personas, o sea, nadie puede decir etiquetarnos, o sea, trabajar sin etiqueta. De hecho, yo tengo una historia que no puedo dejar de contarla, breve, de un ejecutivo muy senior, hace muchos años que salió, valiosísimo, y él decía, bueno, yo no voy a poder tener trabajo. Yo decía, pero ¿cómo piensa eso? Bueno, y era un tipo que ganaba, no sé, por lo que gana un ejecutivo, nos costó mucho convencerlo a que buscara trabajo. Y empezó a buscar y buscaba trabajo, no sé, como por 500.000 pesos, por 800.000 pesos. Y yo decía, pero tú te pegaste en la cabeza, ya eso, bueno, y finalmente encontró un muy buen trabajo, pero era lo que me costó que él pidiera la renta que le correspondía, ya, un caso muy excepcional, porque una persona así yo creo que nunca habría encontrado trabajo, pero para que veamos los límites que a veces nos ponemos en nuestras propias cabezas. Oye, ya te puedo hacer una acotación con eso que yo creo que le puede servir a las personas que están como en transición. La parte de la renta siempre es como, no, ahí voy a frenar. No, o sea, yo una de las cosas que les recomiendo es que mi última renta, esto en salario, esto en beneficios, y teniendo muy claro qué es lo que yo quiero, mirar el paquete compensatorio total y luego ver dónde están esas cosas que hacen el match conmigo. O sea, si es flexibilidad de vida, si tengo un desarrollo de carrera, saber hasta dónde va mi banda. O sea, idealmente yo quiero partir de donde yo estaba. O sea, eso es una realidad. Cuando un ejecutivo que gana, no sé, 6 millones y te dice que va por 2, o sea, sabemos que es una relación a corto plazo. Y al final, cliente enojado, candidato fuera, y nosotros pagando garantía. O sea, al final nadie quedó contento en esta rueda. Bien. Oye, hay una pregunta, y Alejandra Ansieta, ya voy contigo porque estaba de las primeras, pero hay una pregunta que tiene que ver un poco con estos perfiles, que es de la Fabiola, y nos dice, oye, ¿por qué el mercado sigue pidiendo muchos ingenieros industriales y comerciales para todo tipo de cargo, dejando fuera incluso aquellos que se han especializado en ciertas áreas o funciones, o aquellos que tienen la experiencia que requiere el cargo? Y además yo le agregaría a la pregunta de la Fabi, el que el mundo dice también que tenemos que tener más humanistas al interior de las empresas.
o sea, personas con formación o con algún grado de estudios humanistas, ¿sí? Y es verdad esto, que siguen siendo como para la empresa esos dos cargos los que la llevan. Así que ahí te dejo la pregunta. Yo creo que tiene que ver con lo mismo que conversábamos recién de los sesgos. O sea, el ingeniero comercial, el ingeniero civil tiene control de gestión. Muchas veces nos pasa, sobre todo en los cargos de recursos humanos, no, que no sea psicólogo o psicóloga, porque en el fondo la parte de numérica, no sé qué, tiene... Bueno, todos finalmente nos hemos desarrollado. Yo hoy día trabajo como un ingeniero comercial, mis pares son ingenieros comerciales civiles en la empresa en que yo estoy, yo soy periodista y cientista política, y finalmente, claro, lo he desarrollado, pero efectivamente todavía está ese sesgo, y cuesta bastante romper con él. Uno puede proponer a las empresas, pero no todas, o sea, existe un perfil, existen requisitos, y en el caso de nosotros hemos salido fuera de la caja presentando la alternativa, pero finalmente la decisión no pasa por nosotros. Donde nosotros tenemos injerencia es en intentar movilizar este proceso de cambio. Ok. Oye, la Alejandra Ancieta, su pregunta en relación al mercado del Healthcare and Life Science. Algo comentaste, parece, respecto a una división no especializada, dado los movimientos que han visto. Sí, bueno, a nivel global es una división muy grande de nuestra compañía y hoy día estamos trabajándola mundialmente, haciendo mucho más sinergia. Es una división que viene con bastantes cambios, que también, o sea, hoy día se está trabajando por la OMS, no sé, la obesidad, la salud mental, y todo esto va a requerir mayores profesionales desde el mundo de la salud. Entonces, hemos estado trabajando esos cargos, más que desde lo clínico, desde la perspectiva del soporte desde las empresas, o sea, de las partes de laboratorio, desde hoy día microbiología con el tema del COVID está súper fuerte, desde lo que tiene que ver con insumos médicos y nuevas cosas, y tecnología, inteligencia artificial en los temas de salud, etcétera, que le estamos dando, o sea, que en el fondo no lo estamos trabajando como una división finanzas, recursos humanos, sino que como un sector donde estamos desarrollando con mucho potencial la búsqueda de profesionales. Ok, oye, yo sé que Cristian y Marcel están con la manito levantada, ya les voy a pasar la voz, ya. Déjenme avanzar con dos preguntas, un comentario. Rodrigo Leiva, gracias por toda la declaración que hace, pero creo que la Ale ya la contestó, que se refería a todas estas discriminaciones de edad, de género, de esto, y incluía el tema de la edad, y yo creo que ya la Ale contestó. Voy a la de Jorge Cisterna y de ahí voy contigo, Cristian y Marcel. Bueno, yo creo que todos los que están acá, de hecho nosotros tenemos una charla que hace tiempo no la damos, Ale, se llama la Headhunter Manía, ¿no? Porque viene como esa ansiedad de que ojalá todos los hunters te pudieran recibir, y nosotros le hacemos ver que, uno, que es imposible, y dos, que no es el mejor minuto para juntarse con un hunter tampoco, porque no le va a quedar todo su speech en la memoria, a no ser, les decimos siempre, el mejor momento para juntarte con un hunter es cuando te llama, ¿ya? Entonces, en el fondo, la pregunta que hace Jorge, que sé que le interesa mucho a todos, tú me lo mencionaste ya, pero repítelo. ¿Qué deben hacer ellos para llegar a ustedes como reclutadores? Yo sé que ustedes tienen páginas, tienen montones de cosas, pero dale todos los canales e insísteles porque es lo dijiste, porque es absolutamente imposible que ustedes tengan el tiempo de recibir a tantas personas que fantasean con tener una reunión con un hunter. Entonces, Jorge dice, ¿cómo hacen la búsqueda los hunters? ¿Qué debemos hacer los candidatos para ser encontrados por los reclutadores? Cargos, palabras claves, contacto directo, etcétera. Como esta es una pregunta que yo creo que representa mucho esta que hace Jorge, déjame hacértela y de ahí vamos a que Cristian y Marcel te puedan directamente plantear sus preguntas. Yo creo que el approach, por ejemplo, hay personas hay personas que se acercan y en el fondo enfocan un mensaje cortito en relación a lo que uno realmente está buscando. Y te mandan como un resumen que uno dice, ¡pum! Aquí está. Entonces, ahí uno toma el currículum y hace el llamado. Hay que pensar que por cada vacante, o sea, nosotros hoy día tenemos 500 vacantes en todas las marcas que les comenté abiertas, y de cada vacante puede llegar en un mal escenario 100 candidatos, en un tremendo escenario 1000 candidatos. Entonces, somos 100 personas
manejando todas esas vacantes, si esos 1000 candidatos por cada una de las vacantes quisieran reunirse con nosotros, no existe la posibilidad, porque no hay vida para poder hacerlo. Entonces, el acercamiento, por ejemplo, con un brief de un resumen relacionado a si tiene inglés, más allá de quiero aprender inglés, porque a nosotros nos contratan porque quieren el personaje con el check. Entonces, hay cosas que se van a flexibilizar, pero si el inglés, el tipo trabaja con la casa matriz, yo no puedo decirle, el candidato está dispuesto a aprender inglés. Eso es súper importante. Lo otro es generar una relación mucho más dinámica y constructiva. De hecho, la persona que contratamos de People and Partners ayer que firmó la carta oferta, que estamos muy contentos hasta que le cuente a su tutora. Por ejemplo, él tiene una... Oye, deberíamos abrir los micrófonos con un aplauso para eso, ¿ah? Porque... Pero solo si está, porque me pidió Sí, está bien, no, pero yo aplaudiría el hecho de que hoy día en la charla tú partes diciendo eso, yo creo que es un símbolo efectivo de éxito para la preparación de nuestro ejecutivo, la calidad de nuestro ejecutivo y la conexión nuestra con los cantes. Por eso doy un aplauso por todo, ¿eh? Y por la persona esta sin duda, ¿ya? Así que bien, sigue Ale. Pero por ejemplo, uno de los approach, me tocó entrevistarlo, está dentro de las áreas que yo manejo, porque a veces también gente me dice, ¿me puedes entrevistar? Pero no son de mi área, entonces yo no lo voy a poder poner va a estar en la nota, alguien la puede visibilizar en las notas dentro de nuestro sistema, lo va a hacer rápido, tenemos Salesforce, la herramienta funciona como avión, pero en el fondo la vacante no la voy a estar manejando yo. Entonces, yo en algún minuto, no sé, hice finanzas, pero ya hace muchos años estoy lejos de finanzas. Entonces, y a mí alguien de finanzas me diga, ¿me puedes entrevistar? O sea, feliz, pero, o sea, nunca tu vacante va a pasar al frente mío. Tenemos especializaciones. Entonces, bueno, ese candidato, una de las cosas que hace es como, me dijo, si yo te mandara un mensaje, ¿tú me lo responderías así como, aunque sea sí, no, y algo? Entonces, creamos un vínculo donde yo le puedo decir, la renta muy lejos de la tuya, y lo puedo contestar de una manera rapidita, sin que en el fondo lo tome como algo, como no me está dando el tiempo, porque de repente, no sé, yo voy con un niño sacándolo del colegio, poniéndole mute y pidiendo a la profesora que me lo saque del colegio, y al final, como en el día a día, si no es imposible. Entonces, contactos cortitos, si no, ¿cómo lo ves? De repente, no sé, también uno le empieza, también te conflictúa cuando te llega el, ¿y por qué no si yo puedo aprender? ¿Y por qué no si yo lo podría llegar a hacer? ¿Ustedes tienen, Alejandra, una plataforma donde una plataforma parecida al LinkedIn, donde una persona puede poner su antecedente? Absolutamente. Tenemos el www.michaelpage.cl, que en el fondo al inscribirse ellos tienen un MyPage. Su MyPage les va dando el track de, no sé, tu currículum fue postulado, tu currículum fue recibido, tu currículum fue visto, y en el fondo, y después cuando el proceso se cierra, hay una herramienta automática que en el fondo avisa a todas las personas que postularon, y más directamente a las personas que avanzaron en el proceso, es con quienes uno tiene ese día a día de Juan y por qué no quedó, y un poco más de feedback, pero también, o sea, si uno quiere el feedback realmente y abierto, que pueda ser constructivo para una persona que está siendo candidato, yo creo que también los receptivos que puedan ser. Y eso es súper importante, porque en el fondo, si no es receptivo, es difícil seguir tratando de construir una relación donde no me... Donde además que nosotros también estamos siempre diciéndole, frente a esta ansiedad o ilusión de tener la reunión con el hunter, que lo básico son las redes, porque es por donde las redes también, es por donde llegan a ciertos procesos y son incorporados en los procesos, pero eso fue a través de redes, de alguien que les dijo, ¿sabes qué? Me llamaron por este proceso, pero yo dije que no, quizás te puedo hacer el link a quien me llamó y no sé cuánto y no sé qué, entonces redes. Ya, ahora voy porque si no se me van a aburrir, se me van a ir. Con Cristian y con Marcel, no sé cuál estaba primero, por pantalla tengo primero a Cristian, dale Cristian y seguimos con Marcel y después con otras preguntas que nos quedan.
en los... No, todavía nos queda media hora de conversación, así que estamos tranquilos. Dale, Cristian. Hola, hola, buenos días. Mira, Alejandra, yo tengo dos preguntas, pero una tiene dos preguntas adicionales. O sea, Una, 4. no, son dos. Son 2 y media. Opuesta. Una pregunta es, ¿dónde tú te puedes referenciar? A mí me llamaron de una empresa estadounidense para postular, entonces tengo un tema, ¿qué renta le cobro? Renta le pido. La renta gringa, pero para una posición en Chile. Renta gringa puesta acá, o me voy a las páginas esta de Robert Half donde salen los sueldos X, digamos. ¿Qué recomiendas ahí? Esa es una pregunta. Y la otra es, yo he especializado mucho en un tema hace bastante rato y estoy incluso reconocido en 2 instituciones americanas bien interesantes, pero esta pega esta actividad no se está pidiendo en el mercado, solo lo he visto en una empresa que es el tema del cambio climático. Entonces, yo he visto, por ejemplo, que Codelco tiene una gerencia de cambio climático. Y hoy día sale una normativa que todas las empresas tienen que desarrollar el tema de cambio climático, sobre todo con el punto de vista financiero. Para decir, oye, ¿en cuánto va a ser el monto, la pérdida de valor de la empresa por efecto de cambio climático? Pero no está ese trabajo, no lo veo en ninguna parte. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Ir ofreciendo esto, dando a conocer a la gente algo que no conocen y que saben que pasa todos los días y cada día es peor. Entonces son dos preguntas. Esas son básicas. Y lo otro, lo que he hecho yo, un poquito para dar a conocer esto, estoy trabajando un poquito, educando a LinkedIn, ¿cierto? Con temas de cambio climático en mi perfil. ¿Te fijas? Entonces, hay mucha gente que me está siguiendo. ¿Cuál es la pregunta, Cristian? Entonces, el tema de los gringos, ¿cómo me manejo en el tema de las rentas? Y lo otro, el tema, ¿cómo lo estás viendo tú para este nuevo tipo de profesión que se va a venir, como headhunter? Algo que no, que se necesite no está. En relación a la renta, yo repetiría lo que dije antes. O sea, ¿cuál era tu renta anterior o cuál es tu promedio de renta? ¿Cuál es la renta que a ti te haría feliz? Porque en el fondo, si tú le pides, te invento, si uno pide a 1 cuando está acostumbrado a 5, porque más o menos esa es la banda de mercado, va a ser un relacionamiento de corto plazo en términos de satisfacción. O sea, la pirámide de Maslow dice que nuestras necesidades higiénicas tienen que estar cubiertas. Entonces, yo partiría por eso. O sea, más allá de, no sé, nosotros también tenemos el estudio de remuneración que puedes bajarlo en la página web, pero de alguna manera es un promedio. Entonces, si yo me voy a una empresa de minería, 30% sobre la banda. Yo me voy a una empresa de consumo masivo, 20% bajo la banda. Entonces, hay directrices, ¿verdad? Hay matices. Pero en el fondo, ¿qué es lo que quiero yo? O sea, ¿cuánto ganaba o cuánto en el fondo, entre todas mis cosas, yo me hago? ¿Cuánto es lo que yo quiero ganar? Y en base a eso, mis pretensiones de renta. Más allá de que diga un estudio. Y después de lo segundo, efectivamente, es algo que va a pasar en todas las compañías, igual que un montón de otros espacios de change management, de temas tecnológicos, etc. Pero más allá de generar un cargo, yo creo que va a ser inicialmente a través de la consultoría. Entonces, yo creo que por ahí hay un espacio, o sea, desde como lo externo. Y luego dejarlo como mantención entre las organizaciones. Pero sí, se viene, de hecho, en los chats ya están preguntando como qué hacemos con esto, con quién, y ahí, no sé, pues salen las típicas Big Four, que te pueden ayudar con ese tipo de temas. Por lo menos donde los chats que yo estoy metida, lo veo por ahí. Súper. ¿Quedamos ok? Bien, vamos entonces con Marcel y después volvemos a las preguntas que están escritas, que hay unas bien, bueno, ojalá podamos contestarlas todas. Vale, hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Benito. Bien, bien. Hace tiempo que no hablábamos. Alguna vez hemos estado en algún proceso. Oye, Alejandra, no, yo quería comentar un par de cosas de las que tú comentaste y antes de eso, sí, puntualizar algo de lo que preguntaba Cristian respecto a las rentas.
si a él lo está contratando una empresa de Estados Unidos, pero él está localizado en Chile, el mercado de referencia va a ser el chileno, digamos, no el de Estados Unidos. Y eso también para que lo tenga presente Cristian. Y respecto en general a la charla, te la agradezco los insights, el estudio que ustedes hicieron, súper bueno. Creo yo, lo veo positivamente, creo que son buenas noticias lo que nos estás dando en términos de la mayor flexibilidad, en términos de la apertura, de la diversidad, de las cosas como han ido cambiando y evolucionando en las organizaciones en los últimos años y aceleradamente después en este periodo de pandemia. Lo cual es bueno para los que ya también estamos buscando justamente esas mayores diversidades y flexibilidades. Y respecto de eso, había un comentario en relación a las empresas que se mantienen presencialmente, ¿cierto? Una idea, lo que puedo decir desde mi experiencia, que en general eso ocurre más bien, no sé, quiero compartirlo contigo, a ver qué piensas tú. Ocurre más bien en empresas que tienen mucha operación presencial. Y que justamente a propósito de la conversación de los sindicatos, ¿no? Para no generar conflictos con los sindicatos y no tener estas diferencias de trabajadores que pueden tener más flexibilidad y aquellos que no, aún en posiciones o cargos o áreas de soporte, por ejemplo, puede inventar un analista contable, un analista de control de gestión que podría estar perfectamente full remoto, lo obligan un poquito a ir a presencialmente, digamos, más que nada por ese tipo de ideas de que vamos a hacer diferencias y todo. Y yo ahí creo que se puede manejar de una mejor forma, manteniendo ciertos niveles de flexibilidad híbrida, tal vez estos 2x3, 3x2 que tú decías. El 4x1 me parece que es como un saludo a la bandera, es como para decir que, pero no. No sé cómo lo ves tú, quería un poco compartir específicamente como un zoom in dentro de ciertas industrias donde se da más esto del mantener el esquema tradicional presencial. Si compartes este criterio que tengo yo o que conozco yo por mi propia experiencia nomás. Okay, Eso en gracias, primer lugar. Marcelo. Disculpa Alejandra, luego tengo una pregunta bien específica sobre Page Interim. Después te la hago. Pero es que mejorarla al tiro para Sí, que que me estaba metiendo en la página de Page Interim y me pareció interesante cuando lo comentaste. Fue un poco rápido el comentario de que se había potenciado ese mercado, digamos, de trabajos temporales, de consultoría, por ejemplo. Entonces, en concreto me gustaría ver cómo podría incorporarme como un posible candidato para trabajos de ese tipo ahí. Excelente. Gracias. Ok, gracias, Marcel. Excelente. Mira, relacionado al tema de la flexibilidad y modalidades híbridas, Janet dio el punto de uno de lo que realmente está ocurriendo. O sea, hace algunos años atrás, de hecho antes del movimiento social, conversábamos con un director de recursos humanos de temas de agua y era como, bueno, y la flexibilidad me va a generar tema con los operarios ahora. O sea, si bajamos a las 45, a las 40 horas, en ese minuto estábamos hablando con ella, si se despertaba esa ley, ese proyecto. Y era como lo que estaba diciendo ayer, incorporar nuevos turnos, o sea, y enfocarlos a la productividad. Entonces, productividad, nuevos turnos y que también tuviesen flexibilidad. Entonces, eso es como lo primero que también para poder hablar de flexibilidad en ese tipo de compañías. Que efectivamente, si la operación está funcionando, no puede ser que el resto no esté ahí, y ese es como el pensamiento de la compañía que también hace que esas personas vayan a la empresa y dicen, bueno, y todo mi alrededor no tiene que ir a la empresa y tienes el riesgo también de perder personas. Si es que no están como en la causa de estamos todos en esto. Por ejemplo, en el mundo de la salud, en una clínica, no ha faltado ni una persona, o sea, no se ha dado un flex time de nadie, o sea, estamos todos aquí. Y después, relacionado a otras compañías, como mucho más, como de una línea que viene con un tenor mucho más conservador, que en el fondo no, con una cultura también un poco más antigua, donde no les dan permiso para poder trabajar de una manera flexible.
Entonces, no tienen permiso los trabajadores tienen un horario de trabajo, no es bien visto una persona que en el fondo te pide flexibilidad, y que también hoy día están perdiendo talento. O sea, y es súper difícil encontrarle personas a ese tipo de compañías. Lo otro relacionado a Page Interim, en Europa esto es boom hace muchos años, y cuando llegó nuestro regional de Conosur y venía a España, decía, ¿por qué ustedes no contratan CFOs y directores en esta modalidad y hacen planes de sucesión y contratan gente senior, o buscan, no sé, alguna posición donde el cliente necesita mucha experiencia pero paga como la mitad del sueldo y que lo contrate por media jornada porque su efectividad va a ser mucho mayor que la del más junior al que estaría apuntando? Y el mercado era no. Y parecíamos locos en el fondo, tocando las puertas y presentando el modelo. Y el primer año de pandemia se dio. Como lo que querían en Change Management no se lo iba a dar el coordinador. Entonces, el nivel de cambio que necesitaban una persona senior. Y esa persona senior ganaba 2 veces lo que ellos pagaban. Entonces, modalidad en que resultó 3 por 2. O sea, 2 días no trabajando, digamos, y 3 días desde la oficina, con la flexibilidad para trabajar así, híbrido incluso esos 3 días. Planes de sucesión, cambios muy relevantes que necesitan las compañías que en términos de salario no les da para pagar ese tipo de profesional. Y entonces, no sé, 2 medias jornadas, 3 medias jornadas. Eso. Sí, yo creo que Interesante este eso. tema existe efectivamente hace muchos años en muchos países. De hecho, yo hace como 20 años atrás intenté hacerlo, ¿vale? Y no, o sea, la resistencia cultural que tenemos en ese sentido, Chile es bien resistente a muchas cosas. Cuesta mucho, como que Chile hace las cosas cuando muchos otros la hicieron. Eso es como lo tenemos en el ADN, ¿ya? No se anima a hacer cosas más vanguardistas o distintas. Entonces, si bien es una lógica muy buena el tema del ¿cómo se llama? Interim management. Page Interim. Sí. No lo pescan, o sea, las barreras como que hay psicológicas y todo son fuertísimas, pero yo creo que van a desaparecer, bueno, que va a cambiar totalmente el mercado del trabajo. Miren, tenemos poco tiempo, hay hartas preguntas, hay algunas preguntas que han sido contestadas, ¿ya? Que se relacionan al teletrabajo, al impacto de esto en las organizaciones, pero hay 4 preguntas que son distintas, te las voy a tirar de 2 en 2, Ale, tratemos de ir bien al foco para que todos queden con por lo menos pregunta hecha. Javier Morales pregunta en relación al tema de, que, bueno, le encantó tu analogía del mono con el saco, y entonces cómo mete a un independiente de vuelta al mundo laboral y a qué nivel jerárquico por sus competencias. Yo creo que es súper valioso cuando un independiente vuelve yo personalmente vuelve al mundo de empleado, no con la cola entre las piernas porque fracasó, sino que al contrario, trayendo una experiencia nueva. Pero esa es una pregunta, y la otra, que me encantó porque es de un espectador anónimo, ¿ya? Así que yo no sabía que teníamos espectadores anónimos, pero qué rico. La pregunta del espectador anónima es, y que esto pasa harto, y que yo creo que tú como Hunter, es re importante la mirada que puedes dar, es, hay personas que por distintas razones a veces han tenido que abandonar el mercado laboral. Razones de salud física, pueden ser razones de salud mental, circunstancias de la vida, a veces viajan y uno mantiene su trabajo y el otro va de asociado porque pierde su trabajo. Entonces la pregunta del espectador anónimo es, ¿qué recomiendas para alguien que ha estado fuera del mercado laboral por razones personales y quiere volver a emplearse? ¿Cómo debe abordar esa situación? Y después te voy a tirar las otras 2 preguntas. Entonces, la primera, que está como el independiente, o sea, en el fondo dice cómo el mono va para el otro lado, que cómo el independiente vuelve al mercado laboral. No, pero ahí no hay mono, no está ni mi mono ni mi rata. En ese sentido, estamos hablando de una persona que tiene otras competencias, que ha tenido la visibilidad
de muchas compañías y la capacidad de adaptarse, la flexibilidad, etc. Entonces tiene que ver con la referencia que puede dar el mercado relacionado a tu trabajo. Entonces, nosotros no hemos tenido mayor tema. Sí nos ha ocurrido en algunos casos como ha estado fuera del mundo organizacional y la duda de cómo podría acoplarse al mundo organizacional. Y darle que esa tiene que manejar bien, aunque no puede prometer nada, porque todavía hay mucho paradigma viejo en la empresa, que la empresa dice, ah, no, si este fue un emprendedor, sí, el gallo quizás es genial, me gusta que venga a emprender, pero se va a ir. Se va a ir ligerito, se le va a ocurrir emprender otra cosa y nos va a abandonar. Yo creo que eso también existe en la cabeza del empleador, ¿o no? Sí, esa es una, y la otra es cómo se va a adaptar si en general no ha convivido con entornos organizacionales, o sea, como corporativo. Claro, siempre va a ser más difícil a uno que fue toda su vida emprendedor y que quiere meterse ahora a la corporación. No sé, yo ahí hablaría profundamente con él antes de esa decisión, porque claramente es como, para mí es como andar para atrás, no para adelante, pero bueno. Pero bueno, yo creo y el caso la gran mayoría, perdona, de los casos son que fueron corporativos o empleados que hicieron un emprendimiento y que por distintas razones, no porque les fue mal ni fracaso, a veces porque echan de menos el cuerpo más grande, más gente, liderar más equipos, da lo mismo, quieren volver a emplearse. Yo creo que ese es el caso más típico y que es el que refleja Javier. No sé si tienes que agregar algo en eso o pasamos a la pregunta del espectador anónimo. Y que una persona, por ejemplo, la que yo comenté, la gerente general de esta empresa de energía, yo buscaba un abogado, ella era abogado, pues el marido era un director de una empresa de ingeniería, se habían ido 12 años o 10 años a Inglaterra. En esos 10 años como abogado ella no ejerció como abogado, volvió a Chile, alguien me pidió que la conociera, la conocí, dije, esta es un fuera de la caja. La presenté en el cliente, le dije, o sea, alguien con esta experiencia, pasó hace 10 años, pero es alguien que se actualiza, es rápida y todo, el cliente la contrató y hoy día es la gerente general de EDC. Entonces, depende mucho de cómo tú llegas a impactar en la persona que te entrevista, la capacidad que tenga de conocerte, de preguntarte, de entenderte, porque al final nosotros hacemos la defensa de candidato con el cliente. Y ahí es donde el cliente nos va a decir sí o no. Y en algunos casos, aunque hagamos la defensa, nos va a decir que no. Pero la capacidad que tenemos de conocerlos en ese espacio es fundamental. Yo creo, Ale, quiero agregar ahí que naturalmente siempre tendemos a buscar la receta exitosa, por así decir, ¿ya? Entonces, la pregunta, oye, ¿cuál es la receta? ¿Cómo se hace esto? Y al final, en muchas de las preguntas que hay acá, es que creo yo que lo que más importa es como la historia que tú tienes y la historia que tú cuentas, el relato tuyo de por qué te quedaste fuera del mercado y ahora estás entrando, por qué fuiste emprendedor y ahora estás queriendo volver. Si ahí hay un relato positivo de aprendizaje, incluso de aprendizaje respecto al equívoco de una decisión. O sea, yo creo que uno al final contrata eso de la persona, no como una práctica exitosa que tienen que utilizar todo. Yo creo que lo único exitoso acá es que tú tengas un relato coherente y vayas haciendo tu camino y estés convencido y te valores. O sea, si uno no se valora y no construye un buen relato, eso es lo que yo pienso. Incluso teniendo algún accidente en la carrera, hay accidentes que son feroces. O sea, hay ejecutivos que nosotros hemos tenido que estuvieron públicamente denostados y fuera de mercado, porque la prensa los quemó y la verdad que no era justo. Entonces, ¿cómo esa persona se levanta ya y hace de esa experiencia un relato que lo hace saltar mucho más arriba que seguir hundido? Entonces va a depender de la persona, porque otro, la verdad, que termina alcohólico, o sea, se destruye absolutamente. Entonces, la coherencia de nuestro relato, de nuestra vida, de por qué hacemos las cosas, de qué aprendí de lo que me sucedió, de por qué tomé una decisión y después no otra, yo creo que eso es lo más seductor, en el buen sentido de la palabra. Ya, vamos a las últimas dos preguntas, porque nos queda un minuto, yo entro a otra reunión. Está Marco, que dice, bueno, Marco un poco habla de el estallido social que lo mencionaste, pero la pregunta concreta es si este estado de incertidumbre político-social que tenemos hoy día,
y global con la guerra, está afectando directamente, que tú notes que está afectando muy directamente a la búsqueda de ejecutivos, esa es una, y la otra es de Néstor, que si algún día, me voy a reír acá, porque yo soy vieja, entonces conozco tanto, que si algún día la industria de la minería va a mirar a alguien más que a los mineros, y a los mineros de operaciones, ¿eh? Porque a veces los ejecutivos que no han estado en el cerro no tienen el mismo valor que los ejecutivos que han estado en la minería, pero no en el cerro. Así que, bueno, la pregunta, Néstor, va por ahí, si alguna vez la minería se va a flexibilizar, a mirar más allá de los que estuvieron con Bototo en la faena. La primera era de... La primera era si el estallido social y político y lo que estamos viviendo hoy día como país, ¿ya? Ciertamente impacta, tú puedes ver que está impactando directamente a la búsqueda de ejecutivos. Hoy día no. O sea, yo creo que hay que ponernos al día en todo lo congelado que estuvo el 2020. Hay muchos requisitos que necesitan y tienen las compañías que de hecho no lo pueden cubrir porque parte de es como las nuevas competencias que necesitan tener esos ejecutivos. Y eso también le volvió a dar valor a los estudios adicionales. Y a formarnos en temas tecnológicos, y a formarnos en metodologías ágiles de trabajo, y un montón de otras herramientas para poder insertarnos en este mundo. Entonces no vemos ningún freno, de hecho hubo más freno en el estallido social que lo que pasa hoy. No, o sea, actualmente no lo vemos, los portales de trabajo están llenos de oportunidades. Bien. Oye, y vamos a la otra para poder cerrar, porque ya estoy pasada la hora y me están esperando por otro lado. La de Néstor en cuanto a la minería. En cuanto a la minería, mira, yo tengo en el LinkedIn, cuando vino la subprime, y a mí me tocó desde esta misma industria buscarme no mineros para la minería. Yo trabajaba en una empresa de reclutamiento, se llamaba Spengler Fox, que era top management, CFO, vicepresidentes, directores, oil and gas, mundo mundial. Y en ese proceso buscamos, por ejemplo, no sé, si tú contratabas a un financiero, el financiero 2 años después ya ganaba un 40 o 50 en la night, el financiero ya costaba una millonada. Entonces, en algún punto hubo un frenazo y se abrieron por primera vez, y que eso también permitió las nuevas prácticas de otras industrias, de traerse otros ejecutivos, no sé, un financiero de una Big Four, un financiero, un recurso humano de, no sé, de una empresa de Nestlé, que efectivamente fue. Ahora, a nivel de las operaciones, también está pasando. Yo tengo, o sea, no sé, de hecho veo en Codelco, el otro día miraba a las personas que llegaron al mundo de operación en logística. Y hay un British American Tobacco, hay uno de Nestlé, hay una persona de recursos humanos, estuvo, no sé, una Irene que venía de Pharma. Entonces, hoy día sí está abierto. Se está abriendo. Sí, se está abriendo. Ahora, obviamente, si yo necesito algo súper mega específico, es difícil. O sea, de repente, como lo que yo digo, el ejemplo como el mono, tengo el de la perforadora sónica de diamantina, que fue como el primer cargo que me tocó buscar en la vida. Y en esa posición particular, en el fondo, ese conocimiento de la máquina, independiente que hayas manejado millones de máquinas y hayas tenido la capacidad de adaptación y todo lo demás, tiene un doble clic tan específico que no existe la posibilidad. Bueno, y eso pasa en muchas industrias que tienen especialización. Además, yo me acuerdo de industrias operacionales. Siempre me acuerdo que había un caso que el gerente general me dijo, mira, me dijo, dentro de esta empresa hay una persona, que si la perdemos, se enferma, le pasa algo y a mí me tiene siempre preocupada, estamos sonados, porque no tenía reemplazo, y era un operador de una máquina que no era un cargo muy elevado ni nada, pero esa máquina en particular no habían personas que la conocieran, ¿ya? Y me acuerdo que ese era su dolor de cabeza. Bueno, oye, Ale, 1.000.000 de gracias, yo quedo contentísima, bueno, que hayamos tenido esta conversa, pero además de que hayamos tenido tantos participantes, cerca de 90 ya, y que
y que además hayamos podido responder, creo que todas las preguntas, las que no las respondí, no las puse directamente, tú las habías comentado de alguna manera, así que nada, un abrazo, y a todos ustedes que participaron, sigan atentos a todo el calendario que tenemos de actividades, que estamos llenos de actividades, y bueno, y el mensaje de la Ale, acuérdense que ustedes tienen el sartén por el mango, eso quiero que quede como aquí, en la mente, y a borrar todos los temas de que tengo esta edad, de que no sé cuánto, que no sé qué sé yo. Todos los límites están en nuestra mente, así que a despejarse de ellos. Bien, y hacer millones de redes. Yale, un abrazo a ti, 1.000.000 de gracias, que te vaya regio, y buenísima conversa. Que esté muy bien, gracias. No alcanzamos a hablar del tema de la presencialidad, yo creo que vamos a tener que hacer otro webinar o conversatorio para eso, porque es un gran tema. ¿Sí? Chao, chao. Gracias, que esté muy bien. Chao, gracias. Gracias. También.